Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Unidad número 2. La demanda y el comportamiento del consumidor. Los consumidores tienen preferencias sobre los bienes y servicios. Esto es, dada una colección de bienes, también llamada cesta de bienes, en la que cada tipo de bien puede haber 0, 1 u otra cantidad de bienes. Un consumidor preferirá a una sobre otra, si se dieran a escoger entre ambas. Por ejemplo, si le dieran a escoger entre una cesta de bienes y otra que fuera igual a la anterior oferta, pero se le hubiera añadido algún bien más que le gustara al consumidor, o si se hubiera más cantidad de algunos otros bienes que lleva la primera, generalmente preferiría la segunda cesta. Entonces podemos suponer que la mayoría de los consumidores tendrán preferencias y así podrían manifestar para cualquier conjunto de cesta que se les presentara. Cada consumidor tendrá sus preferencias y no es necesario que puedan coincidir con la de los otros. Sin embargo, se espera que para la mayoría de los consumidores estas preferencias sí que tengan unas propiedades comunes. Estas propiedades de las preferencias de los consumidores son completitud, transitividad, insaciabilidad y convexidad. Completitud. Aquí el consumidor podría clasificar todos los tipos de cesta, es decir, todos los conjuntos de indiferencias no tienen fisuras. Transitividad. Generalmente si un consumidor prefiere la cesta A la cesta B y la cesta B a la C, también debería preferir la cesta A a la C. Insaciabilidad. Esta propiedad significa que se prefiere una mayor cantidad de un bien a una menor. Cual sean las cantidades a su alcance, el consumidor nunca se sacia. Transitividad. Convexidad. Convexidad, las combinaciones de bienes es preferible a los extremos. Esta propiedad transmite la sensación de que nos gusta que nuestra combinación de bienes esté equilibrada. Aquí, dada dos cestas, A y B de bienes, se prefiere a ambas una C, que fuera una combinación convexa de ambas. Es decir, una cesta que se compusiera en un porcentaje de las cantidades de cada uno de los bienes presentes en A y en el resto del porcentaje hasta completar el 100% de las cantidades de los bienes de B. La función de utilidad, bienestar o preferencias. Aquí se refleja la satisfacción que proporcionan las distintas combinaciones de bienes con lo que puede satisfacer sus necesidades o las preferencias que tienen por ellas. Podemos ver, U representa la utilidad que obtienen en un determinado periodo de tiempo, la cual se encuentra dicha utilidad en función a X e Y, que representan las cantidades que los individuos consumen de cada producto. La función de utilidad es una función real que mide la satisfacción del consumidor ante distintas combinaciones de bienes. Podemos decir que la función de utilidad es una función puramente ordinal, de orden y no cardinal de medir, ya que esta función sirve para ordenar las canastas de bienes y no para decir cuál es mejor que otra. Teoría de la utilidad marginal, curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son el conjunto de puntos de combinaciones de bienes para lo que la satisfacción de los consumidores es idéntica. Es decir, que todos los puntos que se encuentran asentados en la misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por el otro. La principal utilización de esta curva de indiferencia es que podamos encontrar la maximización de la utilidad al superponer con la restricción presupuestaria del consumidor que define los puntos al alcance de cada individuo, disponiendo de unidades monetarias. La utilidad total es el grado de satisfacción que proporciona al individuo el consumo de un determinado bien. La utilidad marginal es la adición a la utilidad total producida por una unidad adicional
en el consumo de un bien. La utilidad total se maximiza cuando se gasta todo el ingreso disponible y la utilidad marginal por una unidad monetaria gastada es igual para todos los bienes. En el ejemplo podemos verificar el gráfico donde se puede diagramar lo que es la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Sí? Podemos verificar que para las cantidades consumidas de las unidades X, para 0 unidades, utilidad total 0 y utilidad marginal 0. Para las cantidades consumidas de X1, la utilidad total es 10 y la marginal va a ser 10. Para cantidades de X2, la utilidad total 19 y la utilidad marginal va a ser 9. Esto implica, al adicionar una unidad más, la utilidad que se adiciona por esa adición de unidad X. Equilibrio del consumidor, maximización de la utilidad. El consumidor se halla en equilibrio cuando consigue repartir su presupuesto de gasto entre diferentes bienes de consumo, de tal manera que su utilidad o su satisfacción sea máxima. Es decir, como podemos ver en la ecuación, distribuye todo su ingreso en la adquisición de bienes y servicios que están a su alcance. Demanda individual. Es la cantidad de un bien que dicha unidad está dispuesta a adquirir a un determinado precio y en un lugar y momento determinado. Cuantos mayores son los precios, menores son las cantidades demandadas. Esta dependencia entre precio y cantidad demandada se denomina función de demanda. Podemos verificar en el gráfico cómo al aumentar el precio del bien disminuyen las cantidades demandadas. Tasa marginal de sustitución. Es el número de unidades de Y que el consumidor cedería por una unidad adicional de X, manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Restricción presupuestaria, recta presupuestaria, ecuación de balance. Es el conjunto de todas las cestas que agotan exactamente la renta del consumidor a unos precios dados. Recta de balance, línea de presupuesto. La recta de balance, también conocida como línea del poder de compra, es una representación geométrica de las diferentes combinaciones de bienes que el consumidor puede comprar con una determinada cantidad de dinero. En todos los puntos de la recta del balance, el consumidor gasta lo mismo en la adquisición de bienes. La ubicación de una recta del balance puede variar al modificarse el ingreso del consumidor. Es decir, que al incrementarse el ingreso de un consumidor, la recta de balance se desplaza hacia la derecha y en el sentido contrario ocurre cuando disminuye el ingreso del consumidor. Lo mismo puede suceder al variar el precio de ambos bienes. Si aumenta el precio de ambos bienes, se desplaza la recta hacia la derecha, aumenta el consumo de ambos bienes y viceversa. Podemos verificar en el gráfico si se modifica el ingreso y los precios de los bienes X e Y permanecen constantes. Y si varía el precio tanto de X como de Y. Curvas de indiferencia, que es el lugar geométrico de los puntos representativos de las distintas combinaciones de dos bienes que le proporcionan al sujeto la misma satisfacción. En todos los puntos de la curva de indiferencia, el consumidor se encuentra igualmente satisfecho. Las características de una curva de indiferencia son ubicuas. Cualquier cesta tiene una curva de indiferencia que pasa por ella. Esta curva se deduce de la propiedad de la completitud de las preferencias. Son decrecientes, es decir, que tienen una pendiente negativa. Equilibrio del consumidor.
cuando el consumidor está en equilibrio, cuando con su ingreso monetario el precio de los bienes puede alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. La combinación en que se eleva al máximo su satisfacción es aquella en que la recta de balance es tangente a una curva de indiferencia, siendo esta la curva más alta o alejada del centro que el consumidor pueda alcanzar. Todas las combinaciones superiores no las puede alcanzar por razones monetarias y las inferiores le proporcionan un nivel menor de satisfacción. Tasa marginal de sustitución, curva de indiferencia. La tasa marginal se mide a través de la magnitud de la pendiente de una curva de indiferencia. Si la curva de indiferencia tiene una pendiente pronunciada, la tasa marginal de sustitución es alta. La persona está dispuesta a renunciar a una gran cantidad del bien Y para obtener una cantidad adicional del bien X, que lo haga permanecer indiferente. Si la curva de indiferencia es plana, la tasa marginal de sustitución es baja. La persona solo está dispuesta a renunciar a una pequeña cantidad del bien Y para obtener una cantidad adicional del bien X que lo mantenga indiferente. Efecto sustitución y efecto ingreso. Para un bien normal, una disminución en el precio siempre resulta en un aumento en la cantidad comprada o demandada por los consumidores. Se puede probar esta afirmación al dividir el efecto precio en dos partes, efecto sustitución y efecto ingreso. Efecto sustitución es el efecto de un cambio en el precio sobre la cantidad comprada, cuando el consumidor permanece indiferente entre la situación original y la nueva. Permanece siempre en la misma curva de indiferencia. La dirección del efecto sustitución nunca varía. Cuando el precio relativo a un bien disminuye, el consumidor sustituye más de ese bien por otro, es decir, consume más del bien cuyo precio relativo ha disminuido. Y el efecto ingreso es el efecto de un cambio en el precio sobre el poder adquisitivo del consumidor. Conforme las restricciones presupuestarias se desplaza hacia afuera, sus posibilidades de consumo se amplían y se convierte así en un mejor punto alcanzable en la curva de indiferencia. Ingreso real, precio relativo. El ingreso real de un individuo es su ingreso, pero expresado no como dinero, sino como cantidad de bienes que puede comprar. Es igual a un ingreso dividido el precio de los bienes. El precio relativo, un precio relativo es el precio de un bien dividido entre el precio de otro bien. En la ecuación presupuestaria del individuo, la variable precio es el precio relativo de una película en términos de hamburguesas. Es un ejemplo, podemos ver si el precio es de 6 pesos por película y el precio de una hamburguesa de 3 pesos, por lo que el precio relativo es igual a 2 hamburguesas por películas. Es decir, que para ver una película más tiene que renunciar a 2 hamburguesas. Adicionar la adquisición de la adición de un bien más implica la renuncia de otro bien. Lo que terminamos de calcular es el costo de oportunidad de una película. Curva de ingreso-consumo. La curva de renta-consumo muestra las combinaciones de X e Y maximizadoras de utilidad correspondiente a todos y cada uno de los niveles de ingreso. Tiene una pendiente positiva, la cantidad demandada aumenta con el ingreso y la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva. Aquí podemos ver que existen dos tipos de bienes, el bien normal y el bien inferior. Si el consumo cambia en la misma dirección que la renta, se dice que el bien es normal, elasticidad de ingreso positiva de la demanda. Al aumentar el ingreso se incrementa la demanda de dichos bienes.
Ahora, si el consumo cambia en sentido contrario a la renta, se dice que el bien es inferior. Elasticidad, ingreso negativa. Aumenta el ingreso y disminuye la demanda de dichos bienes. Es decir, que el consumidor adquirirá productos de mejor calidad. Podemos verificar en el gráfico precio de los alimentos y alimentos en unidades mensuales. Cómo varía la demanda de los bienes a variar el precio de los mismos. La curva de Engel muestra la relación que existe entre la cantidad demandada de un producto o servicios y la renta al consumidor. Para bienes normales, la curva de Engel tiene una pendiente positiva y para bienes inferiores tiene una pendiente negativa. Se puede observar en el segundo gráfico, donde la curva de Engel muestra en una determinada parte su posicionamiento para los bienes normales y su posicionamiento para los que son los bienes inferiores. Curva de precio-consumo, derivación de la curva de demanda individual. Muestra cómo el nivel óptimo de consumo de dos bienes varía para una persona al cambiar el precio de uno de ellos, suponiendo que el nivel de renta y el precio del otro bien se mantienen constantes. La curva de demanda-precio es una proyección de esos puntos sobre un espacio de cantidades y precio. A su vez muestra las unidades que está dispuesto a comprar a cada precio posible, en tanto los demás determinantes permanezcan constantes. Se trata de una curva descendente. Curva de demanda de mercado. La demanda-precio de mercado es la suma horizontal de las curvas de demanda-precio de todos los consumidores del bien considerado. Se obtienen sumando las cantidades demandadas por cada uno de ellos a un determinado precio. Si el producto es normal, para todos será decreciente. Si es Giffen, será creciente. Y si tiene la primera característica para un grupo normal y la segunda para otro Giffen, la pendiente dependerá de la que tenga una participación dominante. Podemos observar cómo la curva de demanda de mercado queda conformada por la sumatoria de la curva de demandas individuales. Anomalías de la curva de demanda, los bienes ostentivos, influencia de las expectativas y el caso de los bienes inferiores, la paradoja de Giffen. Existen excepciones en la curva de demanda normal. Bienes de consumo ostentivo, donde el precio elevado de un bien otorga al mismo un signo de alta distinción. Entonces la demanda de dicho bien puede no disminuir, sino aumentar, no respetando así el sesgo de una curva normal de demanda. Sería el caso como por ejemplo la adquisición de bienes de marca. Otra excepción son las influencias de las expectativas. Esto se puede evidenciar en ciertas actitudes de los consumidores. Si el precio de un bien o de las acciones de una empresa que cotizan en bolsa baja y los adquirentes potenciales consideran que continuará el descenso de los precios, se abstendrán de consumir momentáneamente. Si el precio de un bien aumenta y los consumidores consideran que continuará el aumento de los precios, la demanda aumentará para anticiparse a aumentos futuros de precios. Por lo cual se puede observar que al aumentar el precio, aumenta la demanda de estos bienes y viceversa. También tenemos el caso de los bienes inferiores, por lo cual hacemos referencia a la paradoja de Giffen. Se trata del comportamiento de los consumidores de bajos ingresos con respecto a los bienes de primera necesidad. Como por ejemplo, si el precio del pan aumenta, no dejarán de comprar pan, sino que dejarán de consumir otros bienes. Hasta aquí hemos desarrollado la unidad 2. Nos veremos en la próxima clase ya para desarrollar la unidad número 3.